Isaac el Pitbull Cruz, el perro chulo, regresó a la senda del triunfo tras vencer por decisión unánime al legendario Ángel Tashiro Fierro en una pelea a 10 rounds en el peso super ligero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El duelo entre mexicanos al final fue para el perro chulo, quien se llevó las tarjetas de los jueces por 96-94, 97-93 y 98-92. ¡Qué tirazo! El Pitbull Cruz, originario de la Ciudad de México, dejó atrás la derrota sufrida ante José el Rayo Valenzuela y entregó una gran pelea ante el Tashiro Fierro. ¡Qué buena cartelera la de ayer por la noche, mis amigos! Respeto total para el Pitbull Cruz y para Ángel Tashiro Fierro, el hombre de acero. Empezamos el año con todo y el nivel de intensidad que nos ofreció esta pelea fue de lo más alto. Pitbull Cruz contra Tashiro Fierro nos tuvo al borde del asiento los 10 rounds dramáticos. Isaac el Pitbull Cruz se llevaría la decisión unánime de una manera más que dramática. Nunca había visto al Pitbull Cruz tan castigado. El día de ayer el Tashiro Fierro sacó la cadena de castigo y se dio a conocer al mundo entero como uno de los guerreros aztecas más feroces del boxeo nacional. El Tashiro Fierro, aunque perdió la pelea, se ha ganado el respeto y el corazón del público. La gente ovacionaba a los dos gladiadores de pie. Y cuando terminó la pelea, la gente aún quería más. Estas son las peleas que nos gustan. Estas son las peleas que nos hacen sentir orgullo de ser mexicano. Ayer vimos una guerra de voluntades. Nos hicieron gritar y llorar de la emoción. Y es que la verdad se dieron con todo, mis amigos. Ángel Tashiro Fierro, el hombre de acero, recibió los mejores golpes y se llegó a tambalear en un par de ocasiones. Pero Tashiro estaba hecho de acero. Su voluntad era de fierro sólido. Fueron 10 rounds cargados de adrenalina en una pelea limítrofe e intensa. Automáticamente esta pelea ya se ha convertido en un clásico del boxeo mexicano. Ninguno de los dos se merecía perder, pero el perro chulo soltó más golpes de poder. El perro chulo andaba muy fino, no cambió su estilo, al contrario, lo pulió, lo mejoró. Vi ayer a un Pitbull Cruz con una guardia muy cerrada, usando mejor el jab, pero fiel a su estilo. El Pitbull Cruz no presentó ninguna modificación sustancial a su estilo de pelea y con eso tuvo para ganar. Esta es la primera vez que veo tan golpeado al perro chulo. Tashiro Fierro tuvo una soberbia actuación y al final de la pelea nuestro corazón estaba dividido, pero aquí tiene que haber a fuerza un ganador y ese fue el Pitbull Cruz. Al final de la pelea, Ángel Tashiro Fierro le reconoció al Pitbull Cruz su esfuerzo. Ambos se reconocieron. El Pitbull Cruz fue muy humilde en la victoria al reconocer el valor de Tashiro públicamente y Ángel Fierro estuvo magnánimo en la derrota al abrazar y reconocer la calidad del perro chulo. Esto es ser mexicano. Este es el corazón de un mexicano. Los mexicanos somos puro corazón y este par de guerreros aztecas ponen muy en alto a nuestro hermoso país y nos representan dignamente. Hermoso el cinturón del Pitbull Cruz que la Organización Mundial de Boxeo mandó a hacer como homenaje a la memoria de Israel Vázquez el Magnífico, en paz descanse. El cinturón de guerrero azteca, una chulada, y el Pitbull Cruz fue el ganador de este precioso cinturón de guerrero azteca. ¡Qué orgullo ser mexicano! El triunfo sobre Ángel Tashiro Fierro fue el número 27 en la carrera del Pitbull Cruz como boxeador de 10 años de trayectoria profesional. Fue la 9ª victoria por decisión para el pugilista de 26 años, quien ya acumula 3 derrotas y un empate. Miguel Ángel Pérez, Diego Magdaleno, José Matías Romero, Giovanni Cabrera y Rolando Romero son algunas de las más recientes víctimas del perro chulo. Por su parte, el Tashiro Fierro sufrió la 3ª derrota en su trayectoria. Previamente ya había sido derrotado por Alex Martín y Alfredo Santiago. Fierro también registra 23 peleas ganadas y 2 empates, estas últimas contra Jorge Luis Zapoteco y Juan Carlos Burgos. Qué orgullo me dan este par de guerreros aztecas y regálame un like si te gustó este mega tirazo. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Y en la cartelera del día de ayer, la estelar estuvo cardíaca, mis amigos. Casi se me sale el espíritu de la intensidad. David Benavides se logra imponer a David Morrell y ganó el mejor, la mera verdad. El bandera roja fue mejor que el cubano y se merece el triunfo. Gracias a la
la magia de la repetición, podemos observar que Morrell no tiró a Benavides, fue un resbalón y a Morrell le descontaron un punto por golpear a Benavides después de haber sonado la campana. Le faltó concentración a Morrell. Benavides ganó y ganó bien. Las tarjetas fueron a favor del monstruo mexicano, 115-111 dos veces y 118-108 para David Benavides. Benavides bravo de principio a fin, conectando más golpes de poder. Benavides fue más certero, más agresivo, sorprendió totalmente a Morrell, quien no traía un plan B. A Benavides le sobró potencia y bravura para suplir su desventaja técnica. Benavides está listo para enfrentar a Canelo o a Beterbiev. Mis respetos para el mexicano David Benavides. Caray, el día de ayer me estremeció con su pelea. David Morrell hizo un buen esfuerzo, hizo lo mejor que pudo, dio una gran pelea, pero al final el corazón de Benavides se impuso. Ganó el mejor, mis amigos. Ganó el monstruo mexicano. David Benavides, chulada de pelea, y mis respetos para los dos boxeadores. Los dos son ídolos. El monstruo mexicano se impuso por decisión unánime a David Morrell para defender su título interino semipesado del CMB y ganar el regular de la AMB. Luego de 12 rounds, Benavides se impuso con tarjetas de 115, 111, 115, 111 y 118, 108. La última tarjeta fue precisamente del juez Tim Cheatham, el que calificó de esa manera, dándole a Benavides todos los rounds excepto el round 11, cuando el monstruo mexicano recibió la cuenta de protección. Los otros dos jueces, Patricia Morse-Jarman y Steve Weisfeld, le dieron solo 4 rounds a David Morrell. Morse-Jarman solamente le dio uno de los primeros 9 rounds a Morrell, quien estaba en desventaja 89-82 en ese momento. La juez le dio los últimos 3 rounds al cubano. Weisfeld, por su parte, tenía nivelada la pelea tras los primeros 5 rounds, con 3 rounds para Benavides y 2 para Morrell, pero del sexto al noveno se los dio todos al monstruo mexicano para que se enfilara al triunfo. Tremenda cartelera, PBC, gracias, qué buena cartelera, caray. Y en la misma cartelera, el argentino Mirko Cuello se impuso al Kiki. El Kiki empezó muy bien, derribó al argentino en el round 2. Mirko Cuello estaba perdido, pero sacó fuerza de flaqueza, y en el último round, en el round 10, el argentino puso en la lona al mexicano 2 veces con tremendos golpes al cuerpo. El arma maestra del argentino, ese gancho al hígado que ejecuta de manera magistral y tan chula, más su fortaleza física y su mentalidad ganadora, le dieron el merecido triunfo al argentino, quien se convierte en el retador mandatorio para pelear contra el británico Nick Ball, contra el British Bulldog, por el campeonato mundial pluma de la AMB. Ese va a ser un tirazo, mis amigos. Cuello, de 24 años, remontó un combate adverso desde el principio. No solamente el argentino se fue a la lona en el segundo round, sino que fue superado técnicamente por el Kiki, de 25 años y con un récord de 22 victorias, 2 derrotas y un empate, que aplicó mayores variantes en el match y un planteo muy inteligente sobre el ring, boxeando y con mucha puntería en sus golpes sobre Cuello, que lució nervioso e impreciso durante todo el tiro, pero la mentalidad y el cambio de actitud le dio la victoria a Cuello, quien ganó y mentalmente fue superior al mexicano. Hay que reconocer y hay que decirlo. En la cartelera de ayer, en la coestelar, también se enfrentaron Brandon Figueroa contra Stephen Fulton 2, la revancha. Esta revancha se la llevó el amo de la defensa, Stephen Fulton, por decisión unánime en quizá la pelea más deslucida de la cartelera. En la cartelera del viernes en la Ciudad de México, en Metepec, el Bronco Lara vuelve a ganar. El ex campeón mundial Mauricio el Bronco Lara demostró un corazón a toda prueba y con base a experiencia, resistencia, insistencia y poder de puños, se impuso por nocaut técnico en el octavo round a un valiente y siempre peligroso Edwin el Diamante Dávila. Brutal el Bronco Lara, al parecer ya recuperó su nivel y está levantando la mano alto para pelear de nueva cuenta por el título mundial. Qué tremendo fin de semana de boxeo, mis amigos, limítrofe, intenso, así como nos gusta, y los que ganamos al final fuimos nosotros, el respetable público. Más veladas como estas, más carteleras así, por favor. ¿Qué pelea les gustó más a ustedes? ¿Con cuál pelea se quedan de todas estas? Queremos leer su comentario aquí en la cajita de comentarios. Y pues hemos llegado al final de este video programa, y si este video te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, gracias por la narración de ayer por la noche, estuvo perrísima, mi carnal. Gracias a nuestros queridos suscriptores que estuvieron con nosotros ayer por la noche en la narración en vivo. Nos divertimos mucho, la pasamos genial. Ustedes son lo máximo y los queremos mucho. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.